Es por acá, loco. Es por acá. Las señales, yo sé que en este momento las estás sintiendo. Yo sé que habitualmente, en este preciso momento, bueno, Uruguay y la fiesta, el folgorio, como merece el pueblo uruguayo. Como merece el pueblo uruguayo, porque hoy el escudo estuvo por delante. Y eso se pudo llegar a percibir. Jugadores que daban la vida por el seleccionado nacional en este momento tan crucial y determinante. La vida te dio una oportunidad, loco. Loco, la vida te dio una oportunidad en este momento, en el cual te filtró a varios jugadores que yo no sé si dan la vida por vos y por el seleccionado, que hasta terminan quitando el nombre que está atrás para colocarlo acá delante, delante hasta del mismísimo escudo, y hoy en su ausencia Uruguay ganó. Y hoy en su ausencia Uruguay tuvo un momento trascendental de personalidad, de agallas, de audacia, de jugadores que daban la vida por vos, pero ¿cómo no la van a dar? Si están cumpliendo el sueño de chico que es vestir la gloriosa celeste. Y hoy hay un jugador puntual sobre todo. Estoy hablando de Rodrigo Aguirre, jugador de 30 años, jugador que tiene 6 partidos en el seleccionado nacional, jugador que convirtió 2 goles. El primero ese 2-1 contra Colombia. Luego Ugarte termina convirtiendo en la hora. Porque Uruguay venía de ganar un partido de los últimos 9. Un partido de los últimos 9. Y hoy, loco, la vida al parecer te dio una oportunidad. Hay varios que o estuvieron lesionados o estuvieron suspendidos o no quisieron estar. Y encontraron ahí un camino. Lo cierto es que hoy hay otros que sí quisieron estar. Hay otros que sí deseaban demasiado este momento. Y hoy, loco, encontraste en Uruguay esa gran responsabilidad. El panorama era muy hostil. El escenario era donde hipotéticamente podían llegar a suceder cuestiones vinculadas a que Venezuela podía igualar a Uruguay y Uruguay quedar en zona de repechaje, con todo lo que eso termina simbolizando. Uruguay que en esta misma eliminatoria fue capaz de ganarle a Colombia, fue capaz de ganarle a Argentina, fue capaz de ganarle a Brasil, pero de repente encontró cierta incapacidad en alguna parte del proceso. Supo ser también esa selección que perdió de visitante de una manera extremadamente polémica contra Perú. Supo ser esa selección también en el cual el escándalo se puso por delante del escudo. Supo ser esa eliminatoria en la cual, tras la despedida de Lucho Suárez en aquel encuentro contra el seleccionado paraguayo, bueno, se mostró una clara división, un momento de ruptura. Supo ser esa selección que también le figuraba el episodio con Canovio, tras una indicación, tras un repaso, tras mostrarle un video e invitarlo a la mejora. Bueno, Uruguay también encuentra en este lapso el camino a la clasificación al Mundial, cuando debería haber clasificado holgadamente, porque cuando le ganó a Argentina, cuando le rompió el invicto histórico a Argentina, en la Bombonera, 2-0, gol de Darwin, gol de Ronald Araujo, era un equipo que tenía esa capacidad, porque los jugadores tienen una gran aptitud. Ahora, la actitud era lo que estaba faltando. Y hoy, loco, encontraste que el gran mensaje fue Uruguay sí, traidores no. El gran mensaje del partido fue Uruguay sí, traidores no. Faltaron algunos protagonistas claves, trascendentales, de trayectoria, de una carrera muy importante. Y hoy el escudo fue lo que se terminó colocando por delante. Jugadores que matan y mueren por la camiseta celeste y jugadores que vos sabés y estás total y absolutamente tranquilo de que se la jugaron y se la juegan por vos. Jugadores como el caso de Rodrigo Aguirre, imagínate, loco, esta señal, esta oportunidad que te da la vida. Si vos estás quizás configurando el 11 ideal del seleccionado uruguayo,
no sé cuántos colocarán en ese 11 ideal a Rodrigo Aguirre. Quizás colocan a jugadores de mayores pergaminos, de mayores características, de mayores cualidades, de mayores habilidades, con los cuales vos dormís intranquilo. Yo sé que con Rodrigo Aguirre en el día de hoy tenías tranquilidad de que a lo sumo podía fallar por acción, no por omisión. Podía acertar o fallar por acción, no por omisión. Quizás por habilidades que llegan a un determinado tope y demás, pero que iba a entregar la vida, cuerpo y alma por el manto sagrado, como es la camiseta de cualquier seleccionado, donde se representa absolutamente a todo un país ante una oportunidad histórica de la clasificación a un mundial. Y vos sabías que hoy ibas a dormir tranquilo, porque los 11 jugadores que colocaste en el campo de juego en el día de hoy no te iban a hacer dormir intranquilo como en aquella noche de Lima, como en aquella noche donde Uruguay perdió contra Perú de visitante de una manera extremadamente llamativa, donde finalizando el partido cabecean con libertades sospechosas y luego el gol termina siendo de una manera muy particular. Hoy sabías que ibas a dormir tranquilo. Lo que no sabías, porque es una cuestión azarosa, es el resultado. Si se iba a ganar, si se iba a empatar o se iba a perder. Y estaban todos expectantes. Hasta Colombia alentaba por vos en el día de hoy. Porque el resultado de que Venezuela no obtenga los 3 puntos desembocaba en Uruguay y desembocaba en Colombia, que luego jugó con otras liberaciones contra el seleccionado argentino, sin la presión de que si no ganaba o si no empataba y si perdía más precisamente, más puntualmente, tenía la posibilidad de tener la misma cantidad de puntos que Venezuela y que Uruguay. Hoy Uruguay terminó dejando ese gran mensaje. Yo creo que esto es, loco, lo primero que tenés que destacar, apreciar, valorar, para luego que quede desarrollado de la mejor manera. Que hoy primó el Uruguay sí, traidores no. Hoy todos los uruguayos que fueron al estadio se vieron representados de la manera, de la actitud que terminó desarrollando el seleccionado. En un clima muy hostil, en un escenario que se podía llegar a prestar a que si Venezuela ganaba, Uruguay quedaba en repechaje. Ese era el peor de los escenarios. ¿Y a quién iban a apuntar, loco? A vos. ¿Qué pasó con Bielsa después de la Copa América? Se iba a figurar que un solo partido ganado de los últimos 10, hoy 2 de los últimos 10, que tampoco es un porcentaje muy elevado, pero sí este triunfo de hoy sirvió para colocar oxígeno, pero sirvió también para quitar la venda, quitar el vendaje, ver todo con total y absoluta claridad, identificar y percibir que sobre todo con el espíritu y el hambre de los Rodrigo Aguirre, es por ahí el camino, como en su momento apostaste por una promesa del fútbol como lo era Rafinha, y hoy lo único que hace es agradecerte. Bueno, hoy volvés a apostar por un jugador de 30 años que tiene sus primeros 6 partidos en el seleccionado uruguayo, 2 goles. El primero el 2-1 contra Colombia, y hoy cómo te devuelve abriendo el marcador con el 1-0, descomprimiendo total y absolutamente todo. Yo creo que el gran mensaje, sé que hay varios streamers uruguayos que le permiten ciertas licencias al seleccionado nacional. Sin embargo, lo que terminó primando en el día de hoy es Uruguay sí, traidores no. Ese es el gran mensaje. Ese es el gran mensaje. Hoy ganó Uruguay, pero no solamente en el resultado, en los 3 puntos, en la victoria contra Venezuela, sino que hoy ganó Uruguay porque la bandera, porque el escudo, porque la camiseta estuvo bien representada. Sabías que te ibas a dormir tranquilo en el día de hoy con el 11 que estaba en el campo de juego. Sabías que no querías pasar más esas noches como
donde estaba todo complicado, donde se percibía un clima diferente en esa noche contra Perú cuando se perdió de visitante contra el último en la tabla de posiciones. Lo cierto es que hoy, loco, te quedó el mensaje, la gran oportunidad para que quede el mensaje del partido. Uruguay sí, traidores no. Si coincidís conmigo, te leo en la caja de comentarios con este eslogan. Uruguay sí, traidores no. Que sea prácticamente que un nuevo himno para el sentido de pertenencia que merece cualquier selección en el mundo, cualquier país que se ve representado, pero sobre todo un país con tanta historia como es el seleccionado uruguayo.